Sin esperanzas de encontrar con vida a las víctimas que cayeron de un puente de Baltimore, las últimas horas fueron de una búsqueda frenética. 2 de las víctimas eran latinos. Sin embargo, las autoridades se convencen de que ya no hay sobrevivientes. Debut con altibajos en la bolsa de valores. La red social del expresidente Donald Trump empieza a vender acciones con grandes expectativas. Sin embargo, al cierre de la jornada, fue totalmente diferente. La Suprema Corte de Justicia analiza el futuro de la píldora abortiva mifepristona. Todo parece indicar que la decisión podría ser muy positiva para quienes defienden el derecho al aborto. Demanda millonaria contra un hotel por la muerte de una niña. Violaciones al código de seguridad provocaron que la pequeña fuese succionada por una de las tuberías de la alberca. A casi un año del incendio de un centro de detención en Ciudad Juárez, Chihuahua, inician los preparativos para recordar la muerte de 40 personas. Activistas piden que una tragedia como esta jamás se vuelva a repetir. La mala suerte se ensaña con 2 trabajadores. Escarbaban una zanja, pero una inesperada fuga de agua terminó con su futuro. Así iniciamos cierre de edición. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su noticiero nacional cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt. Comenzamos con la tragedia ocurrida en Baltimore, Maryland. Un barco carguero se impactó contra un puente vehicular, ocasionando que colapsara. Laura Ortega nos tiene el minuto a minuto de lo ocurrido. La trayectoria de la catástrofe del puente en Baltimore empezó a eso de la 1:24 de la mañana, cuando el buque contenedor Dali aparece en la imagen de esta grabación acercándose al puente y con visibles fallas en las luces de la embarcación. Un minuto después, alrededor de las 1:25 de la mañana, el barco recupera la energía, pero comienza a presentar problemas cuando empieza a salir humo negro mientras se acerca peligrosamente al puente. A la 1:27 de la mañana, el registro muestra varios vehículos particulares atravesando el puente y antes de la tragedia, un par aún cruzaban la estructura, ajenos al peligro inminente que se avecinaba. El desastre se desata a la 1:28 de la mañana, cuando el portacontenedores Dali colisiona con el puente, desencadenando el colapso total de este unos 6 segundos después del impacto. Según informes, una llamada de auxilio desde el barco alertó a las autoridades del puente, permitiendo que cerraran la carretera a tiempo para evitar víctimas adicionales. Se conoce que los vehículos que permanecían en el puente en el momento del impacto se limitaban a un equipo de construcción. A la 1:40 de la mañana, el 911 envió la primera llamada de auxilio al Departamento de Bomberos de la ciudad de Baltimore. A la 1:50 de la mañana, la primera unidad de bomberos llega a la escena e informa de la colisión y luego empiezan las tareas de búsqueda y rescate. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Y a casi más de 20 horas de la desesperada e incesante búsqueda de trabajadores de construcción que cayeron al río tras el impacto del barco de carga contra el puente Francis Scott Key, las autoridades han cancelado la búsqueda. Se presupone que los desaparecidos han perdido la vida. Dayanis López nos tiene más detalles. Dayanis. José, alrededor de las 7:30 de esta noche, hora del este, la Guardia Costera anunció que fue suspendida la búsqueda, ya que las bajas temperaturas continúan descendiendo. Además, hay poca visibilidad bajo el agua y, por si fuera poco, el rastreo de las víctimas que fueron identificadas como hispanos se ha tornado en una misión casi imposible a causa de las toneladas de hierro retorcido y escombros que están bajo el agua aún. La noche del martes, tras varias horas de búsqueda, se desvanecía la esperanza de que 6 trabajadores desaparecidos continuaran vivos tras el derrumbe del puente de Francis Scott Key. Based on the length of time that we've gone in this search, the extensive search efforts that we've put into it, the water temperature, that at this point we do not believe that we're going to find any of these individuals still alive. Asimismo, la Guardia Costera señaló que los buzos regresarán a la escena este miércoles a primera hora de la mañana para la búsqueda de los cuerpos y cuando se esperan que mejoren las difíciles condiciones. The changing conditions out there have made it dangerous for the first responders, the divers in the water. We will still have surface ships out overnight.
La temperatura del agua del río Patapsco en Baltimore era de 49 grados Fahrenheit antes del anochecer, esto según datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Los expertos aseguran que es poco probable sobrevivir en agua tan fría durante más de unas pocas horas sin un traje de buzo u otro equipo. Con el pasar de las horas, las víctimas han sido identificadas por los mismos familiares o compañeros que han llegado a la escena. Uno de ellos fue señalado como Miguel Luna, de origen salvadoreño, y Maynor Suazo, un hondureño. Asimismo, se presume que las otras 4 víctimas también son hispanas, de México y Guatemala. Los 6 trabajaban para Browner Builders, la empresa que se encargaba del mantenimiento del puente. Por el momento, autoridades no han identificado ni los nombres, ni las edades, ni las identidades. Ahora bien, durante el transcurso de las primeras investigaciones, funcionarios federales y estatales de Baltimore aseguran que el gigantesco barco carguero, que presentó varias fallas mecánicas, alertó a autoridades antes de chocar contra uno de los pilares del puente. Tras el impacto, en segundos se derrumbó por completo la estructura en el momento que se hacían reparaciones de construcción. The crew that was out there working was basically repairing potholes, just so you understand that had nothing to do with a structural issue. Engineers are on site right now determining both some of the structural issues. Por su parte, el presidente Joe Biden y el secretario de Transporte Pete Buttigieg pidieron el apoyo del Congreso y aseguraron que este importante puente y necesaria vía para el comercio se va a reconstruir. My intention that the federal government will pay for the entire cost of reconstructing that bridge, and I expect the Congress to support my effort. Y esta noche el gobernador de Maryland, Wes Moore, señaló que será un camino largo a la recuperación que deja esta tragedia, no solo por la lamentable pérdida de vidas humanas, sino también por la reconstrucción de un importante puente y la vía de un puerto que es un punto neurálgico del comercio, pero que con la ayuda del gobierno federal lograrán salir a flote. José, estaremos al pendiente. Gracias por tu reportaje, Dayan. Vamos a otras cosas. Con un día lleno de altibajos, debutó la red social del expresidente Donald Trump en la Bolsa de Valores, la cual actualmente le da un valor que se encuentra en los miles de millones de dólares. Abel Álvarez nos tiene más detalles. Por primera vez en casi 30 años, parte del imperio empresarial del expresidente Donald Trump se ha hecho público. Las operaciones en la bolsa de valores comenzaron con fuerza, pero el entusiasmo disminuyó considerablemente al cierre de la jornada y las acciones terminaron muy por debajo de los máximos alcanzados durante el día. And people who like Donald Trump, who believe in Donald Trump, they love that DJT, they love the Trump name, and people want to be a part of that. And that's what he's banking on right now. And that's what you see why the stock is at $70, right? La acción subió alrededor de un 56% en la apertura, alcanzando los $78, luego de un periodo de volatilidad. Las acciones de Trump Media se estabilizaron alrededor de $70, pero antes del cierre bajaron hasta los $58. A pesar de la caída de última hora, Wall Street sigue asignando a Trump Media una sorprendente valoración de casi $11,000 millones, un precio que según los expertos no está ligado a la realidad. From a fundamental perspective, it makes no sense, right? Now, you know, that's as an investor. Now, as a speculator, right, which I speculate inside my hedge fund at times, you know, there's going to be a lot of movement and a lot of action in here. La espectacular valoración es una enorme ganancia inesperada para Donald Trump, que posee una participación dominante en la compañía de 79 millones de acciones. Pero no todo son buenas noticias. Truth Social enfrenta desafíos reales y continúa eclipsado por sus rivales. La red social de Trump tenía menos de 500,000 usuarios activos hasta el mes de febrero, una pequeña fracción de los 75 millones en X y los 142 millones en Facebook. Soy Abel Álvarez, Noticias Estrella TV. Un juez de Nueva York ha puesto una orden de mordaza al expresidente Donald Trump, esta vez en el caso de pagos por el silencio de la actriz de películas para adultos Stormy Daniels. El juez Juan Merchan prohibió al exmandatario hablar mal de testigos, funcionarios, fiscales y jurados previo al inicio del juicio, basado en el largo historial del mismo expresidente de hacer comentarios incendiarios. Y en otro tema, las compañías Visa y Mastercard llegaron a un acuerdo de $30,000 millones para limitar las comisiones de las tarjetas de crédito y débito para comerciantes. Según el acuerdo, habrán de reducir las tasas de transferencia durante 3 años y van a garantizar también tasas por debajo del promedio durante 5 años. Por otro lado, comerciantes, en su mayoría minoristas, temen por el aumento de las tasas cuando acaben estos plazos.
El día de hoy, el expresidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris realizaron una visita de campaña en Carolina del Norte para promover su agenda de atención médica en este importante estado. Ambos advirtieron que los republicanos podrían revertir los avances logrados en este campo desde la puesta en marcha del Obamacare. Además, Biden criticó los intentos republicanos de derogar la ley de atención médica asequible, argumentando que ello podría tener graves consecuencias para la salud pública. But even during the deadly pandemic, Trump and his MAGA friends in Congress wanted to get rid of the ACA, kick millions of Americans off their health insurance. It's sick. Now they want to, quote his word, terminate the ACA, as my predecessor says. If that ever happened, we'd also terminate a lot of lives as well. But we're not going to let that happen, are we? We're not going to let that happen. Access to health care should be a right and not just a privilege. No matter who you are, where you live, or how much you earn. La visita a Carolina del Norte marca el final de una serie de paradas en estados claves en la que el presidente Biden ha estado promoviendo su agenda y preparándose para una posible reelección frente al expresidente Donald Trump. Y este martes también, durante un evento de campaña en Oakland, California, el candidato presidencial independiente Robert F. Kennedy Jr. presentó a su compañera de fórmula. Se trata de la abogada y empresaria californiana Nicole Shanahan. I wanted a partner who was a gifted administrator, but also possesses the gift of curiosity, an open, inquiring mind, and the confidence to change even her strongest opinions in the face of contrary evidence. Shanahan, a pesar de no ser reconocida en el mundo político, dice que aportará una fuerte ayuda financiera a la campaña y también conexiones con la industria tecnológica. Regresamos después de una breve pausa comercial. Tenemos más información. Magistrados de la Corte Suprema de Justicia tienen en sus manos el futuro de la píldora abortiva mifepristona. Los familiares de una niña latina de 8 años de edad que murió en la piscina de un hotel han emprendido acciones legales. Las autoridades colombianas protagonizaron una espectacular persecución a una embarcación en alta mar. Tenemos las imágenes y los detalles al regresar. El polémico tema del aborto regresó este martes a la Suprema Corte de Justicia. Los magistrados escucharon argumentos para decidir sobre el uso de la mifepristona, una de las píldoras más usadas para interrumpir un embarazo. Wendy Castillo nos tiene más información. La escena afuera de la Corte Suprema era caótica esta mañana, con manifestantes en las calles. Habían grupos de ambos bandos coreando cantos en contra y a favor del acceso al aborto. Mientras que dentro de la sala, los jueces liberales, así como los conservadores, se mostraron escépticos de querer frenar el acceso a la mifepristona, aprobada hace más de 2 décadas y que se usa en más del 60% de los abortos en Estados Unidos. Tras escuchar los argumentos orales, queda claro que nunca debimos de haber llegado a este punto. Quienes presentaron esta demanda lo hicieron en base de mentiras y dejando a un lado la ciencia y la medicina. Su objetivo es despojarnos del derecho a la autonomía corporal. Es tiempo de que la Corte Suprema ponga fin a este caso. La Corte evalúa si las pacientes podrán recibir el medicamento por correo sin necesidad de una visita personal a un médico y tomar la píldora para inducir el aborto durante las primeras 10 semanas de embarazo. Los opositores al aborto están pidiendo a los jueces que ratifiquen un fallo de un tribunal federal de apelaciones conservador que limitaría el acceso a la mifepristona. Los médicos y organizaciones antiaborto argumentan que las decisiones de la FDA en 2016 y 2021 de relajar las restricciones para obtener el medicamento no fueron razonables y ponen en peligro la salud de las mujeres en todo el país. Aquí lo peligroso es que si se abre esa puerta, si se permite que cualquier organización cuestione la autoridad de la FDA basándose en sus propias creencias, entonces cualquier otra medicina en un futuro también podría ponerse en tela de juicio. Según la FDA, la mifepristona no tiene efectos secundarios graves, pero podría incluir efectos leves como mareos, debilidad, vómitos, dolor de cabeza, diarrea, náuseas, fiebre o escalofríos. Wendy Castillo, Noticias, Estrella TV. La ciudad de Nueva York va a desplegar a 800 agentes adicionales para combatir la evasión del pago de las tarifas del metro. Los agentes van a vigilar los torniquetes de las estaciones donde suceden la mayoría de las irregularidades
Y la medida pues ya está dando frutos. En lo que va del año, la policía ha emitido multas por no pagar la tarifa del metro a más de 28,000 personas. Y el fiscal general de Texas, Ken Paxton, llegó a un acuerdo legal para poner fin a cargos en su contra por fraude de valores que enfrenta desde hace 9 años. Este martes, el republicano acordó pagar casi $300,000 para restituir a los inversionistas de una empresa tecnológica del área de Dallas llamada Severgy, por medio de la cual cometió el fraude. Justice was certainly delayed. I think the agreement that we've reached today underscores the fact that justice was not denied. To the victims in this case, to Mr. Paxton, and ultimately to the people of the state of Texas, I've had the privilege of representing. No obstante, a pesar de estos cargos, el republicano no será destituido de su puesto ni tampoco va a perder su licencia de abogado. Y continuamos en el estado de Texas, donde la familia de una niña fallecida después de haber sido succionada por el tubo de una alberca ha emprendido acciones legales en contra de la cadena de hoteles Hilton. En Houston, Connie Flores nos tiene más información. Familiares de Aliyah Lynette Jaiko, la niña de 8 años que murió al ser succionada por una de las tuberías de la alberca en un hotel de Houston, Texas, interpusieron una demanda civil por más de $1 millón contra la compañía que opera la franquicia del DoubleTree. Con esa demanda que nosotros ponemos, le dicen a los dueños del hotel que no pueden mover cosas, no pueden estar haciendo cosas diferentes para que se queden lo mismo como estaba ese día cuando este accidente pasó. Según la investigación, la menor fue arrastrada 20 pies dentro de la tubería de la piscina, que tiene aproximadamente 16 pulgadas de diámetro, por lo que los bomberos tardaron unas 13 horas en abrirse paso y recuperar su cuerpo. Entonces ya más tardar varias horas después fue cuando salió. La policía obtuvo otro video y ahí fue donde dijimos, bueno, entonces tiene que ser ahí. Y como le digo, el señor de TDCJ fue el que tenía la cámara. Los buzos luego verificaron también visualmente y ahí fue donde, bueno, ya todo cambió, ¿no? Donde se sabía que ahí estaba. Los abogados señalaron que esta tragedia se pudo haber evitado y exigen compensación monetaria por negligencia y daños emocionales. La pobre mamá ni ha visto a su hija. Hoy yo creo, más tarde de hoy creo mañana va a ser la primera vez que le dejan que mire a su niño. Ahorita es más importante que la familia. Según el Departamento de Salud de Houston, el hotel ya contaba con 10 violaciones. Que hallaron muchos violations varios que tenían ahí. Si tenemos nosotros reportes por años y años y años de cosas que estaban haciendo, que no deben estar trabajando así el albergue a ese punto. Finalmente, los familiares pudieron confirmar que este jueves se realizará un funeral de la pequeña Aliyah, donde sus amigos, maestros y compañeros de clases le estarían dando el último adiós a esta pequeña. Reportó desde Houston, Texas, para Noticias Estrella TV, Connie Flores. Este martes, el gobernador Greg Abbott presentó formalmente a la Comisión Espacial del Estado de Texas en el Centro Espacial Johnson de la NASA en la ciudad de Houston. Abbott nombró a uno y a todos de los integrantes de la comisión, también del Consorcio de Investigación y Economía Aeroespacial. Now, with the Texas Space Commission, our great state will have leaders who are laser focused on advancing the next generation of human space exploration and connecting that exploration with real-life economies here in our country and across our globe. El gobernador Abbott también subrayó cómo el estado de Texas pretende encabezar el futuro de la exploración espacial en el país. Ahora vamos a información del sur de California. Este martes, cientos de trabajadores de la limpieza sindicalizados salieron a las calles para exigir mejores salarios y condiciones laborales. Melissa Henao, en Los Ángeles, nos tiene el siguiente reportaje. Hace 7 años a Antonia y a otros 24 compañeros el empleador no les quiso pagar el salario. En lugar de echarse a la pena, ella luchó y obtuvo mucho más de lo que algún día se imaginó. Todo de salario que nos traían explotando como horas extras, lonches. Gracias a Dios y a la compañía de NCTS. Todos ellos fueron los que se involucraron. A través de eso, obtuve mi permiso de trabajo con la opción referida, que es mi seguro social. Y aunque es desconocido para muchos, Homeland Security lanzó un programa a través del cual trabajadores víctimas de abusos de cualquier tipo podrían hasta obtener una visa de trabajo. Acción diferida, básicamente, piensen como, por ejemplo, el programa de DACA.
Es muy similar, que los trabajadores pueden someter una aplicación, vamos a decir, con una agencia de labor, como no me pagaron mi tiempo, voy a ir a someter una queja en el Departamento de Labor de California de robo de sueldo. La Oficina de Inmigración tuvo un acuerdo que si una agencia me necesita para testificar en un caso laboral, me van a dar permiso de trabajo. Me van a dar un permiso para poder estar aquí y ingresar en los Estados Unidos por un periodo de 2 años y se puede renovar. Herramientas como esta solo son algunas de las que protegen a los trabajadores, como es el caso de los conserjes, que hoy están luchando por la sobrecarga laboral y las amenazas constantes de deportación. Los supervisores les decían, aquí está el teléfono, háblale a la migra. Ay, que no me toca más bien. Nos tocan, tenemos como 4 pisos y más. Entre cada vez que pasa más una semana y nos quieren dar más trabajo. No es justo, por eso estamos en esta marcha, en esta lucha. Por eso, si hay que bailar, se baila. Si hay que tocar la matraca, se toca. Y si hay que protestar las veces que sea necesario, ellos lo van a hacer hasta que los que están más arriba los escuchen. La renta está muy cara, la comida está muy cara, por eso es el motivo de que estamos aquí ahorita y queremos justicia. Pero como la esperanza es lo último que se pierde, seguirán protestando, porque como dicen ellos de que se puede, sí se puede. En Los Ángeles, Melissa Henao, Noticias Estrella TV. Al regresar a la segunda media hora de su noticiero nacional cierre de edición, con una ceremonia religiosa, decenas de personas recordaron a las 40 víctimas del mortal incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurrido hace tan solo un año. Además, tras años de acoso del régimen cubano, opositora es obligada a abandonar su país. El Tribunal del Reino Unido pausa temporalmente la extradición hacia Estados Unidos del periodista Julian Assange. Y caen decenas de integrantes de bandas criminales dedicadas a la extorsión. Detalles e imágenes en cuanto regresemos. Este martes llegó a Miami, Florida, la opositora cubana y defensora de los derechos humanos Díaz Niurka Salcedo, quien enfrentaba 8 años de prisión en la isla por enfrentamientos con el gobierno. En Miami, Ronald Hacha nos tiene toda la información. Emocionada hasta las lágrimas al encontrarse con su familia y amigos cercanos, Díaz Niurka Salcedo llegó al aeropuerto internacional de Miami proveniente de Phoenix, Arizona. Esta activista, quien fue obligada por la dictadura castrista a dejar su país, salió en enero pasado en un vuelo hacia Nicaragua y luego tuvo que atravesar varios países de Latinoamérica para finalmente cruzar la frontera de México. Es difícil porque dejé atrás a mis niños, parte de mi familia, y no puedo regresar, porque bien fui amenazada a la hora de salir, pero estoy tranquila conmigo misma y además segura que voy a regresar a mi país porque Cuba va a ser libre. Por más de 14 años, esta activista cubana se ha enfrentado a la dictadura de los Castro, demandando mejoras principalmente para personas enfermas y ancianos que han sufrido por décadas la falta de medicinas indispensables en la isla. En noviembre pasado, Díaz Niurka acompañó a varias madres hasta el Ministerio de Salud Pública cubana para exigir la atención médica que necesitan sus hijos enfermos. En diciembre estuvo bajo amenaza de perder la custodia de sus hijos. Yo me manifesté frente al Ministerio de Salud Pública y ese fue el detonante para que la dictadura me diera un término de 15 días antes del 15 de enero salir del país o de lo contrario iría a prisión. Ante la posibilidad de enfrentar 8 años de cárcel, decidió dejar Cuba. Su hijo Juan también tuvo que huir de la isla por amenazas y sus familiares en Miami estaban preocupados porque Díaz Niurka tuvo que enfrentar muchos peligros en su travesía hacia los Estados Unidos. Fue un día muy angustiado para mí, preocupaciones, pero ya estamos juntos, que es lo que importa, y ahora enfocarnos en salir adelante y luchar por la libertad de Cuba. Finalmente, Díaz Niurka Salcedo nos manifiesta que va a continuar luchando por la libertad de Cuba desde aquí, desde el exilio. Desde Miami, Florida, soy Ronald Hacha, Noticias Estrella TV. Número 5 en nuestro diario Conteo Latinoamericano. En vísperas del primer aniversario del mortal incendio en un centro migratorio en la ciudad de Juárez, Chihuahua, decenas de personas recordaron a las 40 víctimas con la esperanza de que una tragedia como esa nunca vuelva a suceder. Salvador Gómez, desde Ciudad Juárez, nos tiene toda la información.
Con una ceremonia religiosa en la Catedral de Ciudad Juárez, fueron recordados los 40 migrantes que fallecieron en el incendio del edificio del Instituto Nacional de Migración, cuando permanecían en custodia de las autoridades migratorias el 27 de marzo del 2023. Siempre es importante que haya justicia y que respondamos todos a ser siempre mejores y dar una respuesta en la justicia y en la paz. El fatídico hecho se generó luego de que migrantes provocaran un incendio en la celda de hombres y quedaran atrapados porque guardias de seguridad ni elementos de migración abrieron las rejas, muriendo asfixiados por el humo que se generó con la quema de colchonetas que incendiaron en protesta por supuestos maltratos. Que estos hechos que hace un año de nuevo azotaron a nuestra ciudad jamás se vuelvan a repetir, ni aquí ni en ningún otro lado. Migrantes que no estaban en ese momento de lo ocurrido, pero que ahora están en esta ciudad tratando de pasar la frontera, como los que murieron en la travesía el año pasado, portaron los nombres de las 40 víctimas y ahora ellos también tienen miedo de pasar alguna tragedia igual. La sensación es muy grande porque no sé si a mí el día de mañana me pueda pasar lo mismo y mi familia en Colombia, que dejé a mi mamá, a mis hermanos, a mis sobrinos, entonces es algo que podría llenar, traer mucha tristeza. Mañana que se cumpla un año de la tragedia, organizaciones promigrantes y religiosas honrarán a los fallecidos y se pronunciarán exigiendo justicia, en donde hasta este momento no hay ningún juicio cerrado o algún culpable. En Ciudad Juárez, Salvador Gómez, Noticiero Estrella TV. En El Salvador, después de 3 años desde que el presidente Nayib Bukele aprobó el Bitcoin como moneda legal, en una ciudad conocida como Playa Bitcoin, esta criptomoneda comienza a dar resultados a los pequeños comerciantes. Walter Peñate nos explica el porqué. La playa El Sonte en el departamento de La Libertad es llamada la ciudad Bitcoin debido a que muchas personas están utilizando la famosa criptomoneda. Marcela Morales es dueña de una tienda en el lugar y nos cuenta que gracias a esa forma de pago ha obtenido mejores ganancias. El Bitcoin va para arriba. Desde que yo empecé estaba como un 28 y ahora ya va como el 68, entonces se ha visto la diferencia. Yo recibo para que esas personas, yo vender mi producto y ellos me pagan así, porque hoy la mayoría de extranjeros no andan como dinero pues en efectivo. Gabriel Harrison es un norteamericano que disfruta sus vacaciones en la costa y Yalitza Morales, una salvadoreña que tienen en común utilizar el Bitcoin como forma de pago, ya que se sienten más seguros con su dinero. I see it as a good store of value and hopefully a good exchange of value as well. Yo utilizo Bitcoin más que todo por la seguridad y pues porque no tengo que andar en efectivo, ¿verdad? Pero no para todos el Bitcoin representa el futuro del país, ya que no lo ven con buenos ojos, como este economista que afirma que la criptomoneda no es un buen escenario. Es inseguro el futuro en tema de Bitcoin porque las potencias mundiales están por lanzar sus monedas digitales. Vamos a ver si el Bitcoin o las criptomonedas en general resisten la salida al mercado del yuan digital, el euro digital y el dólar digital. Nuestra historia. Sin embargo, el presidente Nayib Bukele festeja que su gobierno acumula 5.689 bitcoins que suman $406 millones, luego que la criptomoneda se disparara por encima de los $72.000. A pesar que el Bitcoin ha subido en los últimos días, la mayoría de salvadoreños continúa utilizando el dólar, debido a la desconfianza y volatilidad de la criptomoneda. Desde La Libertad en El Salvador, Walter Peñate, Noticias, Estrella TV. El día de hoy, desde la Ciudad del Vaticano, el Papa Francisco envió un mensaje de solidaridad a los residentes de Rosario, Argentina, en respuesta al despliegue de fuerzas de seguridad para abordar el aumento de la violencia relacionada con las drogas en ese territorio. Todos los sectores políticos están llamados a transitar el gran camino del consenso y del diálogo para generar leyes y políticas públicas que acompañen un proceso de recuperación del entramado social. Rosario ha enfrentado desafíos significativos con las tasas más altas de homicidios en el país desde el 2023. Todo esto debido a la lucha entre bandas criminales por el control del narcotráfico. Y el grupo extremista Hamás instó a la comunidad internacional a poner un alto a los lanzamientos aéreos de ayuda humanitaria.
Esto después de que 18 personas murieran tratando de alcanzar los paquetes con alimentos. En cambio, el grupo palestino que gobierna la Franja de Gaza pidió a Israel que permita el ingreso vía terrestre de más camiones de ayuda humanitaria ante la inminente crisis alimentaria que vive todo ese territorio. Y en Rusia, un dron capturó la devastación después del atentado de una sala de conciertos en Moscú que dejó por lo menos a 139 personas sin vida. El Ministerio de Emergencias de Rusia anunció la finalización de los trabajos de limpieza en el lugar. Dijeron que se emplearon más de 1,000 personas y equipo pesado para despejar escombros. En las labores de búsqueda también trabajaron varios perros rastreadores. Y un tribunal del Reino Unido pone una pausa a la extradición a Estados Unidos del periodista y fundador de Wikileaks, Julian Assange, quien enfrenta cargos de espionaje por publicar documentos militares secretos. Assange apeló a la extradición alegando que no le darían un juicio justo. El fallo de hoy le da 3 semanas a Estados Unidos para presentar garantías sobre los derechos del acusado bajo la primera enmienda de la Constitución. Una pequeña pausa, regresamos con más. Sigan con nosotros. Con un mega operativo, autoridades colombianas desmantelan poderosa banda criminales dedicadas a la extorsión. Y ve esto, un enorme avestruz causa caos en las calles de una ciudad en Corea del Sur. El colapso de una obra de construcción de un drenaje en Oaxaca deja un saldo fatal. Tenemos las imágenes y los detalles después de la pausa. Número 4, en nuestro diario Conteo Latinoamericano, un mega operativo de las autoridades de Colombia dio un duro golpe a los grupos de delincuentes dedicados a la extorsión. Hay más de 100 personas detenidas. Desde Bogotá, Carolina Gómez nos tiene todos los detalles. Operación Magnus contra el secuestro y la extorsión. 4 ciudades, 12 organizaciones de delincuencia común y 121 delincuentes capturados. Son las cifras entregadas por la policía como resultado de una ofensiva contra estos delitos que tienen tomadas las principales ciudades de Colombia. Responsables de extorsionar a comerciantes, constructores, transportadores, hoteleros, estaciones de servicio y docentes, quienes eran obligados a pagar cifras entre 50 y 100 millones de pesos a cambio de permitirles continuar con sus actividades laborales. Tienes 24 horas. Después de 6 meses de investigación contra los mensajeros, la organización, los del Tren de Aragua, Gedeón, los receptores, el despacho, los serranos, los Jayco, Antenas, los de la plancha, las Camaleón y Anubis, se descubrió que muchos recibían órdenes desde prisión, otros se quitaban los brazaletes de casa por cárcel o utilizaban a sus parejas y en un caso más extremo a sus mamás, alias la abuela se encargaba del negocio delictivo mientras su hijo pagaba su condena. Esta mujer tendría la responsabilidad de recaudar el dinero producto de las extorsiones y la venta de estupefacientes en la ciudad de Barranquilla. En medio de los allanamientos, la policía logró recuperar varios elementos con los que intimidaban a las víctimas. Incautando 7 armas de fuego, 55 cartuchos de diferentes calibres, 5 probadores, 3 granadas, 5 motocicletas y 65 celulares. Con este operativo, comerciantes de Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cartagena esperan regresar a la normalidad, pues ya le habían enviado un mensaje al presidente Petro, afirmándole que no sabían si pagar impuestos o las extorsiones. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. A continuación ya tenemos las noticias y las imágenes más impactantes del día con Laura Ortega. Laura. Hola José Armando, muy buenas noches. Vamos a dar un repaso a las historias que es compañero de trabajo de la madre. Con esto terminamos las noticias más impactantes del día. Número 13 en nuestro diario Conteo Latinoamericano. En Argentina, cientos de trabajadores del gobierno salieron a las calles para manifestarse en contra de posibles recortes. La marcha fue encabezada por empleados del Ministerio de Agricultura, la cual pende de un hilo luego del anuncio del cierre de esa dependencia para frenar el gasto público. Todo lo que está sucediendo desprotege en general al pueblo, porque quedamos trabajadores estatales en la calle, que trabajamos y no somos ñoquis ni somos casta. Primero eso. Después, el sector productor de agricultura familiar queda vulnerado porque se le quitan sus derechos y la política pública hacia ellos. La medida podría resultar en la pérdida de unos 900 puestos de trabajo y advierten de un fuerte impacto en los consumidores de productos locales. Sigan con nosotros, regresamos con más noticias. Los trabajadores de la construcción terminan sepultados después del derrumbe de una obra de drenaje en Oaxaca. Y en Perú, un devastador incendio amenaza una importante zona de humedal de ese país.
Pasamos a información de la República Mexicana. En Oaxaca, un derrumbe en una obra de expansión de un drenaje terminó con la vida de 2 trabajadores de la construcción en el municipio de Tehuantepec. María Teresa Sarabia nos tiene más detalles. Fue en Tehuantepec, Oaxaca, donde 2 trabajadores de la construcción quedaron sepultados bajo tierra al derrumbarse las paredes de una zanja mientras trataban de introducir el drenaje en ese municipio. El reporte oficial indica que ambos trabajadores metían una línea de conducción de drenaje, pero mientras cavaban no vieron una fuga de la tubería de agua que tenían a un costado. Al dispararse un chorro de agua, ocasionó que las paredes de la zanja de más de 7 metros de profundidad se vinieran abajo. El saldo de este accidente fue de 2 víctimas, una de 18 años de la localidad y un migrante venezolano de 45. Ahorita se está trabajando con la maquinaria para que pueda ingresar el personal de gobierno del estado a tratar de rescatar a los cuerpos que están ahí. Ya muy difícil que los encontremos con vida, pero vamos a tratar de rescatarlos. El primer cuerpo se recuperó casi 6 horas después. Era el de Manuel José Acosta Rodríguez, originario de Venezuela. Sus compañeros de trabajo contaron que estaba laborando para reunir dinero y seguir su viaje rumbo a la frontera norte. Los restos de Luis Asael Martínez, de 18 años, ya fueron recuperados. Dicen que ya estaban alineando la tubería, ya habían metido la tubería. Ya lo estaban alineando, ya lo estaban metiendo a un nivel, pues. Cuando se vino, se derrumbó, ahí quedaron abajo. Pues ya no se sabe que si quedaron 2 o 3, no se sabe, pero que mi sobrino está metido allá adentro. Así es. Luego de 9 horas, ambos cuerpos fueron trasladados a la Fiscalía de Oaxaca para posteriormente proceder a la repatriación de los restos del migrante venezolano. María Teresa Sarabia, Noticias Estrella TV. La administración del presidente Joe Biden aprobó el proyecto del parque eólico marino más grande del país. Sunrise Wind, de la compañía danesa Ørsted, estima que va a proporcionar energía a más de 320,000 hogares en Nueva York. Este sería el séptimo proyecto aprobado por la administración del presidente Joe Biden. Este parque se espera que sea terminado para el año 2026. Número 2 en nuestro diario Conteo Latinoamericano. Un poderoso incendio tiene en peligro un humedal al oeste de Perú. Decenas de brigadas de bomberos de defensa civil, al igual que aviones y un helicóptero, han sido desplegados para combatir el incendio que estalló el pasado sábado. Las autoridades recalcaron que los equipos han enfrentado dificultades debido al riesgo de hundirse en el barro. Las autoridades aún investigan las causas de este incidente. Una última pausa, sigan con nosotros, regresamos con más. Las autoridades ecuatorianas continúan con operativos para... Número 1 en nuestro diario Conteo Latinoamericano. En la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, se llevó a cabo un operativo masivo contra el crimen organizado. En la operación se detuvieron a 17 personas, se allanaron 130 inmuebles y confiscaron decenas de armas de fuego y 114 libras de droga. El presidente Daniel Noboa visitó el departamento de policía para discutir los resultados de esta misión. Y una mujer de 25 años se convirtió en la primera en darle la vuelta al mundo en un carro eléctrico. La estadounidense Lexi Alford condujo un vehículo Ford completamente eléctrico por más de 19,000 millas en 6 continentes a través de 27 países. Esto gracias a la organización llamada Charge Around the World, que busca demostrar las posibilidades de los autos eléctricos. Y la medallista olímpica de patinaje Sky Brown hizo una demostración de sus habilidades en un lugar icónico de Londres. La joven atleta se deslizó haciendo acrobacias en una media pista sostenida por 2 autobuses rojos emblemáticos de la capital inglesa. Brown, quien ganara a los 13 años el bronce en la justa olímpica de Tokio, se convirtió en la medallista olímpica más joven de la Gran Bretaña. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esperamos contar con su sintonía el día de mañana. Yo soy José Armando Ronstadt.